Todavía va a comenzar a grabar. Buenas tardes, profesor. Somos un equipo de 3 conformados por Rubí, Guadalupe, Anadalay Vega y yo, servidora Giselle, en el cual en este pequeño podcast les vamos a hablar de 5 puntos. Como primer punto tenemos el tema sobre la tortura. ¿Alguna de ustedes dos sabe qué es la tortura? ¿Me pueden decir? Hola Giselle, sí, yo te puedo comentar. La tortura es básicamente como un método que algunas personas utilizan para sacar algún tipo de información como tal. A veces, bueno, generalmente no siempre como que acaban con la vida de la persona, siempre la mantienen como que viva, pero yo siento que a mi parecer es como para sacar algún tipo de beneficio, un tipo de información como tal. Sí, exacto. Giselle, estoy de acuerdo con mi compañera Gobi, pero cabe mencionar que aquí en México, la tortura está prohibida y lo señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. O sea, entonces me quieren decir que hay sanción sobre por la tortura. Sí, exactamente. Sí existe una sanción. Sí. Bueno, les doy un comentario un poco, digamos, drástico de acá de Yucatán. Les voy a comentar una pequeña anécdota. Es sobre un caso que hubo aquí muy conocido, sobre el taxista que encontraron acá por un pueblo cercano de donde yo vivo. No sé si recuerdan, le encontraron muerto. Sí, de hecho sí, Bueno, Yo no he escuchado de ese, pero sí. sí, más o menos llegué a escuchar de ello. el caso es de que encontraron a los sospechosos y como bien saben, todo esto lleva un proceso legal en el cual estos fueron interrogados. Esto salió de la propia boca de una criminóloga, de la cual dijo, bueno, comentó, y creo que ni lo debería de comentar, no voy a decir nombres, que ellos, el grupo de ellos, de los que tenían ese caso, torturaron al sujeto o los sujetos para que digan la verdad, porque los sujetos fueron, si no me equivoco, fueron mandados para que maten a ese taxista. Entonces ellos actuaron por órdenes de otra persona. El caso que la justicia de acá de Mérida, y decimos justicia, usó la tortura. Entonces ustedes dos, ¿cómo opinan de que la propia justicia usó la tortura? Si en la ley dice que la tortura se sanciona, pero en este caso ellos lo usaron para poder obtener una información para dar a los familiares de del difunto. Pues es un tema un poquito, ya sabemos que la tortura pues no es lo correcto como tal, pero en este caso sí daría mucho de qué pensar porque pues digamos que si el sujeto al cual lo atraparon no contribuye como para dar algún tipo de información, pues a lo mejor creo que pues lo emplearon con la finalidad de que pueda eh, pues dar más pistas, por así decirlo. Creo que pues eso fue como que el método más eficaz, pero pues aún así está incorrecto. Exacto, es Pero incorrecto. Pero
Sí, Ajá, estas exactamente. actividades. Pero sí, ¿cómo le puedo decir? Si eso no está sabido enfrente de la ley, pues uno cómo lo va a saber. Y la muchacha o sea, está haciendo su trabajo, pero sabemos lo que implica todo eso. Exacto. La tortura sí se sanciona. Y así como estos, no solo estos, hay un montón en México, como Exactamente, pero dice un si artículo, que nadie, somos, México somos el tercer lugar en tortura. O sea que literalmente ganó tanto en la justicia y tanto, perdón, no en la justicia, sino en la, podría decir, por los policías, criminólogos y todo lo que hacen investigaciones. Y tanto con los criminales, bueno, secuestros, por ejemplo, que le quitan un dedo para mandarse a los familiares, etcétera. O no sé, eso es un tipo de tortura, pero por medio de los criminales. Claro, sí, más que nada sobre la ilegalidad que hay hoy en día en México, pero pues si eso no lo sabes, es como te estoy diciendo, la tortura en México está completamente prohibida, pero si las autoridades no lo saben, uno cómo va a llevar un proceso legal para eso, porque el artículo 4 Exacto. de la ley federal para prevenir y sancionar la tortura lo menciona. Se le puede aplicar de 3 a 12 años, de 200 a 500 días de multa. Así como si la persona se encuentra trabajando, se le da inhabilitación para su desempeño. claro, Ok. actualmente en la actualidad, pues ¿Quién sí, creen de, quién creen de, quién sanciona la tortura? pues básicamente, Los derechos humanos, ¿no? sí, exactamente, porque al fin y al cabo Sí, es un acto que básicamente atenta contra ellos como tal, porque se está violando Está este, violando esa ley y pues ahí entran las autoridades. Pero más que nada los derechos humanos deben de estar vigentes en ese círculo. claro, de hecho hay una de las instituciones que son muy comunes defendiendo esto, no sé si han escuchado de la ONU, que básicamente es una institución que pues se encarga de defender ese tipo de actos, porque pues no solo en México pasan ese tipo de situaciones, sino que hay culturas que incluso pues siguen manteniendo estas tradiciones, se puede decir de esa forma. Sí, sí, claro que ok, sí, estamos de acuerdo que pues en casi todo el mundo me imagino que pasa. Y pues las autoridades muchas veces no hacen nada, hasta el contrario, son parte de ello. ok. Pasamos al punto 2.6. Anadalai, ¿me puedes decir sobre lo de un ejemplo de la Corte Interamericana? Hola Giselle, sí, claro que sí. Bueno, pues lo de la Corte Interamericana, pero en relación de lo que estamos hablando, de la tortura, ¿quieres saber? No, no sé, un caso que tengas por ahí, algo que te diga el punto 2.6. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, como ejemplo, claro que te puedo poner de ese punto. No sé si ya llegaron a escuchar del caso Rosendo Radía Pacheco.
versus el Estado mexicano. ¿Les suena? Sí me suena ese caso como tal. Era supuestamente unos militares. ¿Cantante? De Sí, corrido. exactamente. Sí, fue en los años 70 que el señor era un humilde campesino de la ciudad de Guerrero. Él realizaba corridos, se subía a los autobuses a cantar para ganarse el pan de cada día con su hijo, claro, hasta que por los corridos que realizaba, unos militares lo involucraron con pandillas cuando pues él no estaba metido en eso y pues lo levantaron y desde eso no se supo nada de ello. Y pues, Hasta la tú, fecha. ¿ustedes cómo lo ven? ¿No creen que están violando sus derechos? Sí, evidentemente, porque Ujú. pues él no se tenía la culpa ni tal. Me imagino que pues tampoco estaba metido en ese tipo de, como que de vandalismo, por así decirlo. Y es que no le dieron ninguna Exacto. explicación del por qué lo están llevando. Y en ese entonces no existían la Comisión de Derechos Humanos. Se fue a la Corte Interamericana, ¿no? Hasta ahí se fue el Exactamente. caso y hasta ahorita no se ha resuelto nada. Hasta la fecha, el cuerpo nunca apareció, ¿no? Así es. Por él fue que empezaron a existir esos derechos, Ok, qué porque fue, interesante. porque como delito, el delito que podemos llamarle fue desaparición forzada, no se le puede llamar como otro caso. Fue un caso emblemático. Y al fin y al cabo, pues lo que es la institución de lo que es una defensora precisamente de los derechos tal. Y Así pues es, y es violación del derecho por parte del Estado. ¿Por qué? Porque fueron militares los que lo detuvieron. Y más que nada, la represión fue violenta represión. Exacto. lo Bueno, peor de quedó todo un es que poco... Sí, continúa. lo peor del caso de, o sea, lo más triste de esto es que pues fue como que una institución de gobierno quien hizo ese tipo de cosas y no fue como que, no sé, da mucho de qué pensar de que hasta las propias autoridades hacen ese tipo de cosas. Exacto. Como hablábamos en el punto 2.5. Ok, el punto 2.7. El Estambul, ¿les suena? Sí, claro que sí, el protocolo de Estambul. Cabe mencionar que es un manual con el que se hacen las investigaciones, la documentación de la tortura, con el fin de castigar a los responsables y también para que se garantice la reparación de las víctimas, porque sabemos de que no solo la persona es afectada, muchas veces a su alrededor, que es su familia, la madre, la esposa, el hijo, también vienen siendo los afectados. Exactamente, Sí, de hecho, claramente es para identificar las causas y las consecuencias de lo que se puede llegar a tener el delito de tortura. Ajá, y también para evitar futuros actos de tortura. sí, incluso lo que es la propia ONU la ha aprobado como tal, tiene pues presencia, bueno, tiene como 40 organizaciones como tal a lo largo del mundo que pues siguen este tipo de casos. Exactamente, el Sí, protocolo de Estambul más que nada considera los factores psicosociales de cada persona por estas de haber sido víctimas de tortura. sí, así es.
Sí, saben Ok, de su origen fue iniciada en las Naciones Unidas el 9 de agosto de 1999. ok. ¿Alguna otra duda con lo de Estambul? Si no hay, ¿Saben? pasamos al punto. Sí, diga. Sí, ¿saben qué profesionales aplican el protocolo? Sí, son Pues 75 expertos en leyes, tanto de salud y en derechos humanos, Sí, así es, de exactamente. 15 diferentes países. Así es. Así como pues es un examen que se aplica igual por los peritos forenses de dicha institución, ya que es un proceso que se lleva cuando la persona, al denunciar el caso de tortura, se lleva a una comisión de derechos humanos, que allí ya se pide el examen. Ok. Pasamos al punto 2.8, lo de la dogmática. Claro que sí. Para entender la parte de dogmática, tenemos que tener en cuenta que se define como en donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado frente al poder público, como sector gobernante, para que este último respete los derechos. ¿Alguno de ustedes tiene un ejemplo para poder entender esto más a fondo? Yo, en mi forma de pensarlo, de entenderlo, es como que se respeten las creencias y los principios de cada persona, ¿no? O sea, es algo como religioso, por así decirlo, no tiene que ver con la religión. también Parte. podemos hablar de ello, igual por ejemplo, las personas que se casan, o sea, de un mismo sexo. Estamos de acuerdo que muchos estados no lo prueban, ¿no? Exacto. Y Sí, de ninguna hecho, religión la prueba. no, de hecho, son muy contados los casos que, por ejemplo, lo que es la Iglesia Católica no está muy de acuerdo con ello, porque no llevan a cabo los matrimonios del mismo sexo de las. Exacto, como que van en contra de sus principios y como para ellos están violando una ley. Entonces, Entonces, que eh, ellos solo lo que piden es que respeten sus creencias. pues aquí como dicen, estos derechos hay que respetarlos. No nos vaya a pasar como en los 10 mandamientos. Así es, exactamente. Es chistoso, pero creo que es la verdad. Sí, pasa en la vida real, pasa en la vida real. Ok. El punto 2.9. Ana, me habías comentado que que tenías algo que el punto 2.9 y el 2.10 tenían algo en común. Lo podemos desglosar, creo que estos dos últimos. Sí, claro que sí, Giselle. El 2.9 hablamos de derechos y garantías, ¿verdad? Exacto. Y el 2.10 de investigación de los derechos Exacto. humanos. Suena ser casi lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Te voy a hablar sobre la relación que existe entre las garantías y los derechos humanos, ya, ya que aquí dice que son lo mismo. Sí, básicamente lo que son las garantías es como una especie de protección que existe cuando precisamente se presentan casos por parte de las personas que han sufrido, eh, valga la redundancia, que les han violado sus derechos como tal. Sí, además Exacto. de que el sistema jurídico
los respalda a través de los requisitos legalmente señalados frente a la autoridad. Esto para que se pueda cumplir dichos derechos que tiene cada ser humano, ya que sería una protección frente al Estado. Y por investigación, tiene que algo que ver como que nosotros como personas tenemos que investigar cuáles son nuestros derechos para que las autoridades y las personas nos lo puedan respetar. No, 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 Porque no, pues no, no. no tiene nada que ver. A ver, Este, ¿quién? no, son fundamentos en el contenido de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, pero esto se usa para examinar la situación de cada derecho Ah, con ok. con un periodo determinado. Sí, o sea, son casi iguales, pero si te das cuenta o sea, son confusos. Tienen algo de diferencia. Ok. Y además Tú, la importancia que tiene esta investigación es que fomenta el estudio y el conocimiento de estos derechos, también para prevenir violaciones de ellos mismos, o sea, para que no se violenten los derechos de esas personas, así como también apoyar a esas víctimas, avanzar en el respeto y protección a la dignidad humana. Sí, exactamente, se le da como que una especie de seguimiento, por ejemplo, si la persona como tal ya ha como que sufrido eso, pues darle como una asistencia de apoyo emocional por parte de la víctima, hacer como que no se sienta sola. Y es una Apoyo situación muy difícil, psicológico. exactamente. ok. Bueno, pues este es fue nuestro pequeño podcast, maestro. Nos despedimos. Espero les haya gustado y lo hayan entendido por lo poco que nosotros igual pudimos entender. Espero tampoco no les hayamos aburrido. Así es, muchísimas gracias por el tiempo prestado. Muchas gracias.